inicial, compensatorio, progresivo y refractario. De ahí, grupo de militar y tal. ¿Listo? Completos. Y me lo envían, porfa, aquí al chat público. ¿Listo? 5 grupitos. ¿De cuántos integrantes? Los que ustedes organicen. 5 grupitos. ¿Listo? 5 grupitos. ¿Vale? Listo. Espero en el chat el mensaje con los integrantes del grupo. Sin decirme al techo del grupo de mi líder Rosana, no. 5 grupos completos, ¿vale? Para que se organicen y porfa me envíen los integrantes al chat. Bueno, en cuanto a los pacientes en instauración de shock y en estado de shock, es importante recordar y como hacer énfasis de lo que es como tal la instauración del shock y la definición del shock o de choque. Como tal, el choque o shock es un proceso agudo y difuso de perfusión tisular deteriorada que da lugar a trastornos a nivel celular, metabólico y hemodinámico. Cuando se afecta la perfusión, se altera un equilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda celular de oxígeno. Por ende, estos cambios o estas alteraciones en el consumo y la demanda de oxígeno llevan a largo plazo, a larga data, si no se logran manejar o si los mecanismos compensadores no logran dar respuesta a instauraciones de fallas multiorgánicas, síndrome multiorgánico y en algunos casos la muerte de nuestros pacientes o de las personas o sujetos de cuidado. El síndrome de shock como tal es una respuesta sistémica generalizada que se da como respuesta a una perfusión tisular inadecuada. Consta de 4 periodos o estadios. Estos 4 periodos o estadios son uno inicial, compensatorio, progresivo y refractario. De ahí al término de que en algunos ambientes hospitalarios o su merced en algún momento de sus prácticas o en su contexto laboral ha escuchado que los médicos refieren, no, es un shock refractario, no, es un shock que está compensando, es un estadio de shock pero en compensación. A eso se refiere, a la etapa o la instauración de la etapa en la cual evoluciona el cuadro clínico de shock de estos pacientes. Los tipos de shock desde la clínica son 4 tipos. Estos a su vez se subdividen en otros más pequeñitos que parten de la primera descripción. Y es el shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. El shock hipovolémico se caracteriza por la pérdida de volumen circulante o intravascular. De allí a que el shock hipovolémico puede ser hemorrágico, o sea, shock hipovolémico solito o puede ser shock hemorrágico o también recibe la etiqueta de shock hipovolémico hemorrágico. El cardiogénico se asocia a un deterioro en la funcionalidad de bomba o en la capacidad del corazón para bombear sangre. El distributivo y obstructivo, básicamente en el distributivo se produce la mala distribución del volumen sanguíneo circundante y así a su vez puede ser séptico, que se da como respuesta a la entrada de microorganismos al cuerpo, anafiláctico como reacción entre antígeno y anticuerpo de manera grave, y neurogénico, que ya es consecuencia del tono simpático. En el obstructivo se verá la falla en el llenado diastólico producto de la compresión del corazón y las estructuras circundantes, alterando la capacidad de llenado de bomba cardíaca. Y esto vemos, por ejemplo, pacientes con politraumatismo o trauma de tórax que han sufrido, se han presentado durante la mayoría de los casos en Colombia, asociados a accidentes de tránsito o en el contexto laboral, en especial en el desempeño de obras civiles. Entonces, para hablar y comprender la relación que hay entre el oxígeno, el hiperconsumo y la demanda de oxígeno y saber un poco de alteración de la perfusión, es importante recordar o afianzar conceptos de lo que es una perfusión adecuada, es decir, cómo sabemos que una persona tiene una perfusión adecuada y que ésta ha sido alterada o que está alterada como factor causal del shock. Entonces, vamos a ver un sistema vascular para entregar una sangre que ya se encuentra oxigenada o que ha hecho su intercambio alveolo-capilar. Es decir, contamos como con esa tubería que es la que se va a encargar de transmitir, de viajar
de transportar, de guiar ese riego sanguíneo de sangre oxigenada. El sistema respiratorio, ¿cierto? Especialmente estructura de vía aérea inferior, es donde se va a hacer el intercambio gaseoso alveolo capilar. Está teniendo un buen funcionamiento de bomba, es decir, cardiovascular, coronario, y se va a contar con un buen volumen de líquidos suficientemente adecuados para garantizar un buen riego sanguíneo, oxigenación y perfusión de los tejidos. Entonces iniciamos con el shock hipovolémico. Entonces, básicamente el shock hipovolémico es consecuencia del volumen del líquido inadecuado a nivel del espacio intravascular, es decir, del volumen circundante efectivo. Esto da lugar a una disminución en la perfusión tisular y el inicio del estadio de shock o la fase inicial del shock. Es importante recordar que el shock hipovolémico puede ser absoluto o relativo. Absoluto es cuando hay una pérdida externa de líquido corporal, ya sea hemocomponentes o cualquier otro líquido. La relativa aparece cuando existe un desplazamiento de líquido desde el espacio intravascular hacia el intersticio, y es, por ejemplo, cuando los pacientes se encuentran en un grado de marca 10, grado 4 o en estados incluso en condiciones de anasal. Es importante recordar algunos conceptos de lo que ya vimos en algún momento, que es volumen circundante efectivo, como la fracción de líquido extracelular, que está en el sistema arterial, aproximadamente unos 700 ml en un hombre de un peso de promedio estandarizado para la población colombiana de 70 kilos. Y las iniciales de líquido extracelular. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, resulta que estos factores causales en la instauración del shock hipovolémico pueden ser absolutos y relativos. Los factores causales del cuadro clínico de shock hipovolémico se asocian a pérdidas de hemocomponente o de sangre completa, ya sea por traumas, cirugías o sangrados de origen gastrointestinal. En el paciente críticamente enfermo, ya sabemos que los factores causales de sangrado gastrointestinal es, ¿qué diagnóstico o qué cuadro clínico? Causal de sangrado gastrointestinal en el paciente críticamente enfermo que ingresa a urgencias. ¿Cuál es el factor causal del sangrado gastrointestinal? Otra. La mayoría de los traumas de abdomen no son, digamos que hacen parte de los politraumatismos, se considera como politraumatismo y eso estaría en trauma. ¿Sí ves, Luisa? Pero gastrointestinal, sangrado gastrointestinal, o sea que no es por un trauma, por un golpe, por estado de aceleración o desaceleración, sino que es de muy bien. Entonces, la mayoría de los sangrados gastrointestinales de nuestros pacientes críticamente enfermos se asocian a cuadros clínicos de hemorragias de vías digestivas. Muy bien. Hemorragias de vías digestivas, ya sean altas o bajas. Dentro de ellas pues, encontramos la úlcera péptica. Pérdidas plasmáticas asociadas a lesiones térmicas. Cuando hablamos de lesiones térmicas, ¿a qué creen su mercedes que hacen referencia? Lesiones térmicas. ¿A qué creen que se asocian? Lesiones térmicas. Muy bien, entonces hablamos de lesiones térmicas, aquellas quemaduras o lesiones en piel asociadas a cambios en la termorregulación. También en heridas amplias, listo, que no necesariamente sea por quemaduras, sino por desfacelaciones o por politraumatismos secundarios a, por ejemplo, pérdida de la epidermis y la dermis por
alteraciones en la integridad cutánea. Pérdida de otros líquidos orgánicos, ya sea vómitos, es decir, lo que son cuadros clínicos de deshidratación severa, intoxicaciones, diarreas y diuresis masiva. Ahora, los factores relativos, ¿cierto? Entre ellos encontramos en tres grupos o de tres tipos, que es la pérdida de la integridad intravascular. Entonces, esa pérdida de la integridad intravascular ya se asocia a politraumas, como lo mencionó su compañerita hace un momentico, pero especialmente cuando se altera la integridad de las vísceras o de los órganos o de las vísceras huecas o sólidas, especialmente las huecas, como cuáles, el vaso roto, también en alteraciones de la integridad de ósea, como lo es fracturas de huesos largos, especialmente fémur y cadera, pancreatitis de tipo hemorrágica, hemotoras, hemoperitoneo y disección arterial. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? También, otro factor causal relativo del choque hipovolémico es el aumento de la permeabilidad de la membrana capilar. Esta alteración de la membrana capilar se asocia a cuadros clínicos de sepsis, estados de anafilaxia o lesiones térmicas, dependiendo del factor causal de la lesión térmica. Ya aquellas asociadas a disminución de la presión coloidosmótica se asocia a depleciones de sodio, especialmente por trastornos hipopituitarios, cirrosis y obstrucciones de origen intestinal. El cuadro fisiopatológico como tal del choque hipovolémico parte de una alteración, como lo hablábamos inicialmente, o de una disminución del volumen circundante efectivo. Esa disminución del volumen circundante efectivo, ¿cierto?, va a generar que el retorno venoso se altere. Si cae el volumen circundante efectivo, cae o se reduce el retorno venoso. Cuando esto ocurre, hay una disminución del volumen telediastólico, es decir, lo que nosotros conocemos como funcionalidad de bomba recarga, y hay también una disminución o alteración del volumen sistólico y gasto cardíaco. Esta caída, o sea, de lo que es recarga, poscarga, gasto cardíaco, retorno venoso, va a generar un inadecuado aporte de oxígeno a nivel celular hasta llegar al daño tisular o de perfusión tisular de los tejidos, apoptosis celular, muerte celular. Entonces, los estadios por los cuales transcurre el estado de shock o la iniciación del cuadro clínico de shock parte del periodo inicial, que se caracteriza, es decir, cómo el médico sabe que el paciente ante un estado de shock está en la fase inicial. Entonces, tiene una pérdida de volumen de líquidos en un 15%, o una pérdida absoluta, si quieren pasar ese 15% al número entero volumétrico medible, aproximadamente unos 750 ml OCC, y con activación de los mecanismos compensadores que van a mantener el gasto cardíaco. Es decir, eso lo vamos a ver reflejado en la clínica del paciente: presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y termorregulación. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. El segundo es el periodo compensatorio. ¿En qué consiste el periodo compensatorio? Este periodo se caracteriza porque hay pérdida de líquidos, si quieren llevarlo en porcentaje, de un 15 a un 30%, o si quieren hablar de volumen circundante efectivo y de pérdida absoluta, entre unos 750 y unos 1500 cc, que se va a ver reflejado en el paciente con disminución del gasto cardíaco. A su vez, las respuestas compensatorias van a ser cuadros clínicos de taquipnea, cuadros clínicos de hipertensión, vasoconstricción, taquipnea, taquicardia, que trata de compensar, uno, la depresión del volumen circundante efectivo de las resistencias, y va a tratar de mejorar la oxigenación o la perfusión de los tejidos. Si queremos ser un poquito más específicos, o cuando ya el médico dice no, yo no sé si está en la fase inicial o en la fase compensatoria, podemos también
tomar y valorar unos gases arteriales. En los gases arteriales, perdón chicos, en los gases arteriales vamos a ver una alcalosis de tipo respiratoria hipoxémica con una PCO2 baja, con una diuresis disminuida, por disminución de la perfusión renal. Vamos a ver una piel pálida, fría, con llenado capilar lento, disminución de la perfusión cerebral, con trastornos de la conciencia. Entonces, cuando yo hablo de una PCO2 disminuida, ¿cuál es el término para hablar de que la PCO2 está disminuida? ¿Cuál es el término científico, metodológico, clínico de esa PCO2 baja? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo se le llama la PCO2 baja? PCO2 baja. Entonces, muy bien, vamos a hablar del término hipocapnia. Entonces, si pues una PCO2 no baja, sino alta, vamos a hablar de qué. Si no es una PCO2 baja, sino alta, el término va a ser qué. Entonces, hablaremos de una hipercapnia. Muy bien. Con alteración en el estado de conciencia. Con esa clínica que ustedes visualizan, ¿qué alteraciones del estado de conciencia pueden creer ustedes que padece el paciente? ¿En qué estadio de conciencia alterado se encontraría? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Qué alteraciones del estado de conciencia tendría ese paciente? ¿Y qué otro no más? Bueno, recuerden que estuporoso ya es esa persona que está en un grado ya de falla multiorgánica, ¿no? Recuerden que vamos en el periodo compensatorio, como quien dice, estoy entre dormido y despierto cuando suena mi alarma a las 6 de la mañana, ¿sí? Más o menos así, que queremos despertarnos y no, porque tenemos clase a las 7, porque hay que trabajar entre sí y no. Hasta ahora el paciente está en que salgo y no salgo de esa fase aguda, ¿listo? Entonces va a estar en una fase de somnolencia en el que no va a responder al llamado, pero si tú haces un estímulo, él te va a responder, y obnubilación. Muy bien. ¿Listo? Ya la fase estuporosa la vamos a ver en los otros dos estadios. ¿Cuáles son los otros dos estadios por los cuales pasa el paciente para que se instaure un síndrome de shock? El periodo progresivo y el periodo refractario. En el periodo progresivo, entonces ya hay pérdida de volumen de líquido circulante efectivo del 30 al 40%, una pérdida absoluta, si quieres llevarlo en rango de volumen, entre 1500 y 2000. Los mecanismos compensadores en este estadio no logran cumplir la demanda de oxígeno o el consumo de oxígeno celular y se presenta el deterioro de la perfusión
erosión tisular. Es decir, entre la fase progresiva y refractaria es que el paciente entra en un estado de apoptosis, lisis celular y la célula fallece, muere, ¿cierto? Para que me entiendan, y el tejido se desvitaliza. Eso lo vamos a ver reflejado en el paciente por cuadros clínicos de taquicardia, arritmias asociadas a isquemia miocárdica y dificultades respiratorias. Las dificultades respiratorias se orientan hacia acidosis respiratoria, que puede ser también metabólica, hipoxémica, con un estado de hipocapnia, hipercapnia y un bicarbonato bajo. Es decir, que puede ser mixta o puede estar tratando de compensar. Por eso es un periodo progresivo. En cuanto al órgano diana renal, vamos a ver que el paciente tiende hacia la oliguria, tiende hacia hiperosmia, una piel cianótica, fría, húmeda, con prolongación del llenado capilar mayor a 3 segundos y un estado de conciencia letárgico. Entonces, miren que entre el periodo progresivo y refractario ya se compromete aún más el estado de conciencia. Entonces, si hablamos de arritmias asociadas a la isquemia, ¿qué tipos de arritmias pueden ser? ¿Quién me dice qué tipos de arritmias pueden ser? ¿Qué tipos de arritmias pueden ser o presentar al paciente? Bueno, esperemos que los compañeros están, hay algunos aún escribiendo. A ver. Ay, Dios mío, ¿con quién fue que ustedes vieron arritmias? Perdón, ¿con qué profe fue que vieron arritmias? No conozco. ¿Con quién? ¿Con quién fue que vieron arritmias? ¿Con qué profesora fue que vieron arritmias? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es la clasificación de las arritmias? Ay, Dios mío. ¿Cuál es? Ah, casi, casi artritis. Pero le di una. Ah, ya, puede ser cualquiera de las identificaciones que tenía. Pero refractario se caracteriza por la pérdida de volumen mayor a 10% y que para un volumen a un rango visible o reflejado para lo que es drenaje hace referencia a igual a 2019 o 2016. En este caso, faltan los mecanismos compensables, es decir, el aumento de la frecuencia, o sea, el efecto cronotrópico, inotrópico y lucitrópico del corazón, nada que ver. El ajuste del sistema de adenina, angiotensina, aldosterona para que tiene líquidos vascularmente, tampoco da abasto, tampoco da respuesta. El cierre o la vasoconstricción del tejido y la íntima del vaso en los vasos sanguíneos periféricos para tratar de contener el poco riego sanguíneo que queda tampoco sirve. ¿Sí? Hasta que el paciente llega a una falla multiorgánica. Se presenta en el paciente con mayor taquicardia, hipotensión grave, refleja pulsos periféricos ausentes. Ya no hay ni siquiera llenado capilar. Usted no sabe cuánto tiene porque la piel es moteada, fría, sudorosa, perfundida y no sabes, o sea, no logras establecer el llenado capilar del paciente. El gasto cardíaco y el índice cardíaco van a estar disminuidos, hay disminución de la presión, pérdida de volumen circulante objetivo. Para personas que tienen la presión de perfusión capilar o la agenda o de capilar pulmonar van a estar disminuidas. Hay aumento de la poscarga por vasoconstricción, lo que va a aumentar aún más pues, las resistencias vasculares sistémicas. ¿Mm? Vamos bien
hasta ahí. Y el paciente, pues su estado de conciencia es un estado de coma o inducido por fármacos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes? Es decir, ¿cuál es el enfoque terapéutico en la instauración del choque hipovolémico? Primero, corregir las causas de la hipovolemia, es decir, qué es lo que está causando la hipovolemia. Es un déficit hipopituitario, es un déficit de renina-angiotensina-aldosterona, es asociado a fármacos, es decir, la causa relativa es absoluta, y garantizar la perfusión tisular. ¿Cómo se logra eso? Vamos a reponer volumétricamente o vamos a equilibrar volumétricamente el volumen circundante efectivo, ya sea con cristaloides o coloides. El segundo paso ya sería la opción de mejorar ese volumen circundante efectivo con hemocomponentes. Y en tercera opción está la autotransfusión. ¿Por qué? Porque recuerden que el shock hipovolémico también lo presentan los pacientes en salas intraoperatorios, especialmente cuando son cirugías de cadera o de ortopedia o politrauma, que tienden a perder volemia. Entonces, como les comentaba inicialmente, el choque hipovolémico o el choque puede ser también hemorrágico. Choque hipovolémico, choque hemorrágico o choque hipovolémico hemorrágico, que es el que se encuentra dentro del que nosotros llamamos choque hipovolémico. Para diferenciar uno de otro, hay que tener presente las causas. En el caso del shock no hemorrágico, es decir, el hipovolémico, los factores causales pueden ser pérdida de fluidos y electrolitos, pérdida de plasma o por causas endocrinas. ¿Quién de los compañeros quiere ayudarme a leer cuáles son las pérdidas de fluidos y electrolitos? ¿Quién? Entonces, de la pérdida de fluidos y electrolitos, tenemos la parte de diarrea, vómitos, también por causas farmacológicas, por tanto alguna disfunción renal que tenga el paciente y de privación de agua. ¿Sigue leyendo, profe? No te molestas, sí, gracias. Bueno, entonces en pérdida de plasma tenemos sepsis, quemadura, síndrome nefrótico, peritonitis, cirrosis y pancreatitis. Y ya las causas endocrinas como tal, vamos a tener diabetes mellitus, la diabetes insípida y la insuficiencia adrenal. Muy bien, muchas gracias, Astrid. Entonces, básicamente vemos que en la pérdida de fluidos y electrolitos tenemos disfuncionalidad renal o de privación de agua, es decir, cuando el sistema detecta que hay una depresión del volumen circundante efectivo y regula el ajuste desde la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La asociada a fármacos y disfunción renal se asocia cuando utilizamos fármacos o diuréticos de ASA, cuando buscamos llevar al paciente a un balance negativo, cuando llevamos a un paciente a un balance negativo y a veces nos pasamos o no estamos pendientes del gasto urinario, de la micción y se nos, como decimos nosotros en el manejo de los pacientes, se excede en el nivel terapéutico que deseamos. En los casos de pérdidas plasmáticas o pérdida de plasma, porque este se va hacia el intersticio, por ejemplo, en cuadros clínicos de sepsis, cuando se crea un líquido asítico por drenaje entre los tres espacios, se va hacia peritoneo, ¿cierto? Para tratar de generar un mecanismo compensador, vemos esa pérdida de volumen circundante efectivo intravascular. En insuficiencia adrenal, por ejemplo, en cuadros clínicos nosotros vimos ya estados de descompensación endocrina, metabólica, asociada a tormenta tiroidea, asociada a coma mixedematoso, hipo-hiper, ¿cierto? En esos cuadros también vemos esa pérdida de volumen intravascular, alteración en el volumen circundante efectivo. Las causas del choque hemorrágico están aquellas que son de tipo traumático, por sangrados gastrointestinales o de tipo obstetricio. Por trauma se asocia a sangrados masivos por lesiones viscerales,
vísceras huecas o sólidas, por rupturas esplénicas, hepáticas, sangrados intracerebrales, especialmente los de tipo aneurismático, y lesión de los grandes vasos. Por sangrado gastrointestinal, los cuadros clínicos de esofagit, de artritis, varices, úlcera duodenal, hemorragias mesentéricas y diverticuloides. Entonces, si ven, estas se categorizan, encuentran en los factores causales de vías digestivas altas o bajas. Y los de tipo obstétrico ya son pues las que vimos materno-perinatal especialmente, así como de ingreso a urgencias o de manejo crítico, se cuenta placenta, creta, increta, pérdida, o sea, como viene la presentación y la implantación, platónico, uterina, embarazo ectópico, alteraciones del conducto del parto durante el trabajo de parto y desprendimiento del placenta. Entonces, básicamente el choque hemorrágico a nivel de Colombia es la segunda causa de muerte en pacientes por politrauma, la primera causa de muerte en el manejo intrahospitalario y es la causa más común que se debe a la pérdida de tejidos o de los vasos sanguíneos que producen una pérdida de agua o una pérdida progresiva de sangre. Básicamente, para diferenciar el choque hemorrágico del hipovolémico, el hemorrágico resulta de una anormalidad en el sistema circulatorio que da lugar a una perfusión inadecuada y que lleva progresivamente a una falta de oxigenación celular y tisular. La causa la etiología del shock hemorrágico se asocia a lesiones vasculares por traumas, cirugías o de manera espontánea por ruptura neurismática, por ejemplo, como les comentaba, por trastornos de factores de coagulación que alteran la cascada de coagulación, ya sea bien intrínseca, extrínseca, aunque más la intrínseca que la extrínseca, también asociados a trastornos hepáticos, sépticos o enfermedades autoinmunes. La parte de sepsis se asocia más a la coagulación intravascular diseminada, disfunción plaquetaria, procesos de consumo metabólico, es decir, de alto gasto en un cuadro clínico de shock sépticos o una sepsis inicial que progresa hacia un estadio de choque. Cuadros clínicos de fibrinólisis primaria o secundaria, es decir, lisis o daño de las células o de las unidades de producción de la línea roja. Entonces, la clasificación del shock hemorrágico por pérdida de condición clínica del paciente se clasifica hasta 4 estadios y fue visualizado en algún momento en materno-perinatal, es decir, cuando por ejemplo, yo diferencio un shock hipovolémico de un shock hemorrágico y del shock hemorrágico, ¿qué tipo de shock? Shock clase 1, estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué? Los estadios 3 y 4 son los de mayor descompensación, mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio, falla multiorgánica y muerte en nuestros pacientes. Los criterios que consideran pérdida sanguínea en porcentaje, en volumen, presión sistólica, pulso o frecuencia cardíaca, llenado capilar, respiratorio, diuresis, que es diferente a gasto urinario, diuresis, extremidades y condición mental o situación o estado de conciencia del paciente. Vemos que para que sea una clase 1, choque hemorrágico clase 1, primero la pérdida de la volemia debe ser netamente sanguínea, o sea que tú veas que por drenaje, ya sea por clorovac, por hemovac, por pera, por cigarrillo, por ventriculostomía, a ver qué otros se me ocurre, qué otros hay. Por esos drenajes tú veas que el drenaje es netamente sangre, ¿sí? O que tú retiras compresas de la herida y la compresa está totalmente impregnada de sangre. Vemos una pérdida entonces del 15%, si quieren llevarla a un valor volumétrico 750, no hay aún una
condiciones de la presión sistólica se presenta inicialmente un periodo de taquicardia sin necesidad que llegue a taquiarritmias. Hay un llenado capilar que es conservado, una frecuencia respiratoria que se conserva, la diuresis se mantiene mayor a 30 cc por hora. Las extremidades también se conservan y el estado mental puede ser normal o un poquito ansioso. Ya conforme progresa el estadio, vamos a ver que el paciente va a tener pérdidas sanguíneas de mayor de un 40%, es decir, mayor o igual a 2.000, 2.500. Lo que es presión sistólica no se detecta, o si se detecta es incluso menor o igual a 70. El pulso puede ser débil, acelerado, de 120 por minuto. El llenado capilar no se detecta, no se logra medir, no se logra hallar, el pulso no se logra censar, no son detectables. El paciente entra en un estado de taquipnea con frecuencias mayores de 20. La diuresis decae menor a 10 cc por hora, es decir, entra en un estado de anuria. Si hablamos de gasto urinario, las extremidades son pálidas, frías, diaforéticas, sudorosas y el paciente entra en un estado de letargia y un coma profundo. Ahí está, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, perdón, aquí que se me cortó un poquito el término, ¿no? Listo. Entonces, los síntomas asociados que vamos a ver en el paciente es una debilidad como factor causal, cuadros clínicos de hipoxia y acidosis, una polidipsia que se asocia al déficit o la depresión del volumen circundante efectivo por hipovolemia. Vamos a ver palidez por cuadros clínicos de vasoconstricción, es decir, por aumento de las resistencias vasculares periféricas, pérdida de glóbulos rojos, eritrocitaria y de hemoglobina. Vamos a ver un reflejo de taquicardia, ¿cierto? O taquiarritmias, que también pues, posteriormente las vamos a evidenciar, que se asocia al efecto de la liberación de catecolaminas como efecto compensador al cuadro clínico de instauración del choque, y un cuadro clínico de taquipnea como respuesta al estrés y a la acidosis e hipoxia. En el cuadro clínico de diaforesis, continúa el efecto de las catecolaminas sobre las glándulas sudoríparas por sobreestimulación receptora. Vamos a ver también un estado de oliguria por hipovolemia, disminución de pulsos periféricos y alteración del sensorio por el grado de hiperfusión o disminución del riego sanguíneo cerebral o de sangre oxigenada o de flujo sanguíneo cerebral oxigenado. ¿Cómo lo manejamos y qué debemos hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer es detectar que el paciente se encuentra en un estado de shock. ¿Cómo sabemos que el paciente está en un estado de shock? ¿Quién me dice? ¿Cómo saben ustedes que un paciente se encuentra en estado de shock? De lo que hemos hablado. Bueno, este manejo hace parte de los dos tipos de shock que hemos hablado, ¿no? Shock hipovolémico, shock hipovolémico hemorrágico o hemorrágico. Cualquiera de los dos términos es válido. ¿Cómo saben que el paciente está en estado de shock? Miren que en el segundo dice apreciación clínica. O sea, que los síntomas estarían en apreciación clínica, signos y síntomas, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos que el paciente está en shock? Sin saber cuál. Shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Solo sabemos que, decimos, doctor, yo creo que el paciente Pedrito Pérez de la cama 6 está en shock. Jefe, ¿usted cómo sabe que está en shock? ¿Usted qué le responde al médico? Pues doctor, porque tiene esto y esto y esto. ¿Qué? ¿Qué es? No, porque eso puede tenerlo alterado una intoxicación. Por ejemplo, yo puedo tener un síndrome muscarínico, nicotínico y tener esos signos vitales alterados. Alteración de gases, pero yo puedo tener un patrón respiratorio ineficaz, ser una falla respiratoria
y no necesariamente es un choque o un estadio de shock. ¿Cuáles son los criterios de shock? Es decir, cómo el médico le dice, jefe, ese paciente está en estado de shock, venga que vamos a reanimar. ¿El estado de conciencia? ¿Será que si yo llego por intoxicación alcohólica, el estado de conciencia va a estar alterado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Y si soy renal y por eso llegué con diuresis alterada, acuérdense que el paciente es el mío, el de la asignatura, o sea, el que ingresa a urgencias, o que está en urgencias, o que está en observa en urgencias. Acuérdense que urgencias se divide como en varias áreas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de shock? Independiente del que sea, si es cardiogénico, séptico, anafiláctico, hipovolémico, hemorrágico. ¿Qué criterios debe cumplir el paciente para que sea un estado de shock o de shock? Son dos cositas, dos palabras. No, por clínica. No, lo hablé al iniciar la sesión. Fue al inicio, cuando definimos que era shock. Ay, voy a hacer un quiz. Cuando hablamos de que era choque. A ver, a ver. Todo eso está bien, no significa que no se incluya, ¿vale? Solo que esto está aquí, mira, una apreciación clínica. Pero, ¿qué les digo a ustedes? ¿Cómo conocen el estado de shock? Los signos vitales, sí, todos los que han mencionado, sí, pero recuerden que iría en apreciación clínica, acá. Pero, y entonces este se lo salto. ¿Cómo reconocen que el paciente es un estado? Mejor dicho, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial? ¿Cómo decimos, este paciente es un choque y no una diabetes, no una insuficiencia renal, no un EPOC exacerbado, no una intoxicación? ¿Qué lo hace diferente? Recuerden que nosotros debemos tener conocimiento del cuadro de evolución de la enfermedad para ir muy bien, para ir a la par con el personal médico. O sea, que yo, como decimos nosotros, que nosotros le copiemos al doctor lo que él busca, lo que él quiere, el objetivo terapéutico que él busca. Entonces, un estadio inicial de shock se caracteriza por alteración en la perfusión, en el consumo, la demanda y distribución de oxígeno. ¿Listo? Eso te indica que el paciente está en un estado de shock. El reconocer que él está en shock. Adicional a ello, ¿qué vamos a ver? La apreciación clínica con todo lo que su merced me comentaron. No, profesora, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial. Perfecto. ¿Listo? Hay presencia de hipoperfusión. ¿Qué tan severa es esa hipoperfusión? Tanto está comprometida la perfusión que hay alteración de la oxigenación tisular y determine cuál es la causa. O sea, qué es lo que está ocasionando el estado de choque. El tratamiento en los estadios de choque. Entonces, el tratamiento se orienta a tres cosas dependiendo del tipo de shock y la respuesta del paciente. El control de la hemorragia, la restauración de la volemia, la conservación del aporte de oxígeno. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿O tienen dudas, preguntas, inquietudes? ¿Sí? Listo. Entonces, en algún momento, creo que fue en líquidos y electrolitos, hablamos de cuál utilizar uno sobre el otro en fases agudas de reanimación, ¿cierto? Especialmente el uso de los coloides sobre los cristales que se asociaba antes
ya no, en primera instancia, pues a los costos era un poco más costoso el uso de lo que son los coloidales a los cristaloides, pero hoy en día hacen parte del POS algunos, entonces digamos que costos ya no. Pero en cuanto al compromiso, las reacciones anafilácticas o las respuestas del paciente a la administración de los coloidales, se limitó el uso de estos en estados de reanimación. Prefiere los cristaloides sobre los coloides. ¿Por qué? Porque si el paciente está en una descompensación, en un estadio de choque, ¿cierto? Y yo pues le voy a ayudar a poner el volumen circundante, pero 20 minutos después el paciente va a estar en un fallo renal, en un edema de pulmón y en un trastorno de coagulación. ¿Para qué lo utilizo, verdad? Así los cristaloides a nivel intravascular duren aproximadamente unos 15 o 20 minutos en volumen intravascular y después se van al intersticio. De allí a que ustedes ven que el paciente críticamente enfermo, después de que sale de una reanimación aguda en la salita de reanima, se edematizan, ¿cierto? Se de cristaloides que nosotros iniciamos. Por de allí a que los coloides son conocidos como expansores plasmáticos y los cristaloides no. Los coloides son expansores plasmáticos porque por sus moléculas o por su alta densidad y osmolaridad se similar a la del plasma, duran mayor tiempo a nivel intravascular, es decir, les cuesta pasar del intersticio al espacio. Entonces, por eso son expansores plasmáticos, por eso su eficacia y su durabilidad a nivel intravascular es mayor que los cristaloides, pero pues obviamente vamos a tener un compromiso renal, pulmonar y con trastornos de coagulación. Entonces, para calcular las pérdidas sanguíneas, determinar el sangrado permisible en el paciente y determinar qué tipo de solución voy a utilizar. Hablamos de cristaloides, pero también es importante hablar de los hemocomponentes, es decir, cuando un cristaloide, cuando un glóbulo rojo o un hemocomponente, sus derivados, ¿cierto? Entonces es importante considerar las pérdidas sanguíneas menores al 15% del volumen total, es decir, entre 1500 y 2000 ml, nosotros arrancamos pérdida de volemia, ya sea con líquidos cristaloides o con hemocomponentes, ¿cierto? Y valorar, saben, su merced saben que nosotros partimos de lo normal. ¿Cómo sabemos que el paciente está oligúrico, anúrico? Porque partimos de un gasto urinario normal, ¿verdad? Asimismo, partimos de las pérdidas sanguíneas, partimos de un volumen sanguíneo estimado. Para caballeros, entre un 70 y 75 cc por peso. Entonces, por ejemplo, si Omar pesa 70, 80 kilos por 70, ese sería su volumen de sangre estimado. En mujeres, tomando el rango inferior. En mujeres, entre 65 y 70, y en embarazadas, entre 75 y 85. Recuerden que están en proceso de gestación y el volumen aumenta. Entonces, para establecer el sangrado permisible, es decir, qué tanto le permito al paciente que sangre y qué tanto a partir de ahí lo considero anormal y requiere de una reanimación. Entonces aplicamos esta fórmula, que es el volumen de sangre estimado por el hematocrito real, por lo que te da el hematocrito ideal menos el hematocrito ideal, y eso lo dividimos en el hematocrito real. Es decir, el hematocrito real es el del paciente, el ideal son los rangos normales, partimos del rango inferior de 30. Y así establecemos el sangrado que yo le permito al paciente. De lo que te da ahí, no se debe superar de sangre por pérdida de volumen del paciente. Si lo supera, significa que el paciente te está entrando en un shock hipovolémico hemorrágico y que puede ser asociado a un sangrado no permisible. Y reemplazamos todos los cristaloides que sabemos que no duran a nivel intravascular, se requiere 3 veces la pérdida, ya que dice 3:1. Coloides, hacemos o tenemos un reemplazo de relación 2:1 o relación de 1:1. Y de sangre entera o glóbulos rojos, relación conservación 1:1. Recuerden que por cada unidad de glóbulo rojo, ¿cuánto le reponemos de hemoglobina al paciente? Promedio por unidad de glóbulos rojos,
Dame un momento. ¿Cuánto es? Por cada bolsa de glóbulos rojos, para que me entiendan un poquito, por cada bolsa de glóbulos rojos, ¿cuánto le subo yo de hemoglobina al paciente? ¿Cuánto? Por ejemplo, si yo tengo 6 de hemoglobina, quiero que llegue a 8 de hemoglobina, ¿cuántas unidades le indicaría al médico para que recupere? ¿Cuánto? Estoy en 6 y quiero que llegue a 8. Cada unidad de glóbulos rojos recupera 1 gramo. Por cada unidad de glóbulos rojos recupera 1 gramo de hemoglobina. Entonces, si yo estoy en 6 y quiero llegar a 8, ¿cuántas bolsas son? 2 bolsitas de glóbulos rojos. Listo, Astrid, lo que refería en el sangrado permisible es que para saber cuánto estás en posoperatorio de, a ver, ¿qué posoperatorio le dejamos a Astrid? Una anastomosis terminal del intestinal, ¿verdad? Le dejamos una fístula bocada hacia el exterior y le dejamos un drenaje porque no se puede cerrar de una vez porque va a ser dehiscencia de suturas, ¿verdad? Entonces la dejamos así por 48 horas, de 24 a 40, no, de 48 a 72 horas, perdón, y después sí cerramos, ¿cierto? Cuando tú estás en eso, adicional al médico te deja un drenaje por diferencia de presión, es decir, un drenaje pasivo, no activo. En cigarrillo, ¿sí? En cigarrillo. Entonces resulta que en cigarrillo usted impregnó 2 gasas de sangre, totalmente impregnadas de sangre, ¿listo? Entonces nosotros en las unidades estamos los pañales, un pañal sin llenado o sin evacuar o compactado de secreción y el que está lleno y hacemos cuánto tiene de diferencia, ¿sí? Entonces tú llenaste las 2 compresas de sangre, totalmente sangre, ¿sí? ¿Cómo haces para saber si esas 2 compresas que llenaste de sangre por el drenaje, porque no tienes cómo cuantificarlo a través de un hemovac o de un pleurovac, ¿cierto? Es un sangrado permitido, es decir, que tú veas esas 2 y le digas a la niña auxiliar, no, cambiémosle, regálame 2 compresas, se las cambiamos y ya miramos cómo sigue, ¿sí? Porque no se necesita reponer esa volemia o esa pérdida sanguínea. Eso es lo que es sangrado permisible. ¿Qué tanto puede perder el paciente sin necesidad de transfundir? Para saber cuál es ese sangrado permisible, o sea, que hace parte normal de la intervención, que fue porque quedó remanente, que fue porque quedó un coagulito por allá en el espacio, ¿sí? Tú dices, pues saquemos cuánto es el sangrado permisible, ¿sí? O sea, cuánto le permito al paciente que pierda, ¿sí? ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el volumen de sangre estimado, entonces hagámoslo con quién? Hagámoslo con Astrid, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el volumen de sangre estimado para las mujeres? ¿Cuánto les dije? ¿Cuánto era? Listo, entonces dejémoslo en 65, ¿sí? Entonces 65 por el hematocrito real menos el hematocrito ideal, ¿cierto? Entonces, resulta que Astrid cuando ingresó a, supongamos que está en postoperatorio de UCI intermedia, cuando ingresó a la UCI intermedia de salas de cirugía, ella ingresó con unos paraclínicos que la línea roja muestra un hematocrito de ella cuando ingresó de, a ver, Astrid, ¿tú cuánto, perdón, en el interno me puedes decir cuánto pesas y cuántos años tienes? ¿Sí? ¿O no te molesta decir en el chat? Bueno,
Listo, entonces resulta que Astrid llegó a la unidad con un hematocrito real dejémoslo con un 57 kilos, dejémoslo con 29 de hematocrito real. El hematocrito ideal son 30, dividido en el hematocrito real, o sea, 30 otra vez. Primero hacen la resta, después multiplican por el volumen y después dividen en el hematocrito real. ¿Cuánto les da? Sí, tomas el menor, 60. Pero eso es 65 por kilogramo, Astrid. Tú pesas 23. Son 1400, no, tú pesas, mira, pesas 57, perdón. Son 3705. 3705. Acuérdate que eso es, o sea, el 65 es por kilogramo de peso. Por eso te pregunté el peso. Es que yo lo hago aquí y se me olvida aquí dar la razón. Tú multiplicas cuánto pesas, 57. Si el mínimo son 65 por kilo de peso, ¿cierto? De ml por kilo de peso, entonces 57 por 65, eso te da 3705, ¿cierto? El hematocrito real menos el hematocrito ideal te da menos 1. Y eso lo dividen en 30. ¿Sí? ¿Bien? O sea, tú puedes tener una pérdida o puedes tener un sangrado. Esperen a ver si por acá lo puedo hacer. Listo. Entonces resulta, voy a hacerlo paso a pasito. El volumen para las mujeres es de 65 por kilo de peso. Y Astrid pesa 57. Listo. Ese es el volumen circundante efectivo por lo que te da de hematocrito. Entonces, el real, ¿cuánto les dije? 29. Menos 1, no, menos 30, perdón. Menos 30. Entonces, eso va aquí. Aquí va doble. Aquí va doble. Y aquí por 30. Y aquí te da qué tanto sangrado puedes o es permitido que pierdas en las primeras 24 horas. Si te pasas de eso, ¿cierto? Significa que el sangrado que tú tienes no es permisible, no es normal y que se debe reponer. Ay, sí, perdón, es el ideal. 29. Sí, Luisa. Espérame aquí. Ay. Ay, ahora se trabó mi espero, espérenme. Bueno, ahí es 29. 29. ¿Listo? Que es el real, o sea, el del paciente. Sí. Por eso nosotros con pérdidas de volumen, ¿se acuerdan que
en los cuadritos que vemos dice, si la pérdida es de 750 ml menor a 750, si es hemorrágico, es estadio 1, y si es hipovolémico lo dejamos en monitorear, reponemos un cc por kilogramo de peso, o sea, de mantenimiento. Pero si la pérdida supera ese rango, nosotros debemos empezar a reponer, porque no es normal. Si me hago entender, es por ejemplo que un paciente te dé un gasto urinario de 8 cc por kilo hora en 6 horas. ¿Es normal? No, ¿cierto? Tú debes empezar a ver qué pasa con la hormona antidiurética, qué pasa con la vasopresina, qué pasa con los fármacos, qué es lo que está causando la poliuria. No es normal y hay que corregir. Entonces, después de que instauramos o establecemos que es un estadio de choque, ¿sí? Es un choque que es hipovolémico, ¿cierto? Y reponemos volemia, ¿cierto? Y aún así el paciente no responde, es decir, tiene trastornos de perfusión, tiene trastornos de oxigenación y no responde, listo, estamos ahí. O es ese paciente en shock hipovolémico hemorrágico en el que se repuso volumen, en el que se repuso hemocomponentes y el paciente no responde, ¿sí? Como última medida, ¿qué hacemos? Entonces vamos hacia el inicio de soporte inotrópico opresor. Es decir, el uso de vasopresores o el uso de fármacos con efecto inotrópico cronotrópico o lucitrópico. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente no respondió a volumen, que no respondió a hemocomponentes y que en última instancia para mejorar resistencias, volumen circundante efectivo, gasto urinario, precarga, poscarga, es el soporte vasoactivo. ¿Vamos claros hasta ahí? Y este es un cuadrito que encontré del estadio de choque. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, señora. Que entendí lo que era la fórmula y ya lo que es el volumen hasta lo que permitió el sangrado. Pero lo que no entiendo es la reposición de uno a uno del coloide cristal. La verdad me perdí en ese. Si tú pierdes relación 1 en 1 es lo mismo que fármaco, relación 1 en 1. Si tú pierdes 100 de chichi y la relación es 1 en 1, 1, ¿cuánto tienes que reponer? Si pierdes 100 de chichi, Astrid. Bien. Dime. O sea, si pierdo 100 de chichi, repongo Sí. 100 de líquidos. Eso es relación 1 en 1. Entonces, si tú pierdes, a ver, si tú pierdes por Hemovac 1500, la relación es 1 en 1 cristaloides por Hemovac. Por ejemplo, tú le dices al doctor, en 2 horas el paciente drenó por Hemovac 1500. No, dejémoslo más, dejémoslo en 1700. El médico le dice, ¿y es sangre fresca o es seroso? Le dices, no, es seroso. Ah, no, jefe, dale 1 en 1. ¿Cuánto le repones si pierde 1700? ¿Cuánto le repones de cristaloide, Astrid? Los mismos 1700. Muy bien. Entonces, si es 2, 2, significa que es el doble. No es 1, sino el doble. Si pierde, por ejemplo, dejémoslo en los mismos 1700, ¿sí? Él perdió 1700, pero ya la relación no es 1 en 1, sino 2, 2. O sea, tú le vas a duplicar la pérdida que él tiene. ¿Sí? ¿Me hago entender? Astrid. Sí, profe, pero entonces ahí mi pregunta también sería, o sea, ¿es a criterio del doctor cuando le dicen repongamos cristaloides o coloides o ¿Qué acabamos de ver en lo anterior? ¿Cuál utilizamos? ¿Coloides o cristaloides en fase aguda? En lo que hablamos anteriormente. En el contenido que hablamos antes, ¿qué utilizábamos? ¿Cristaloides o coloides? ¿Cristaloides?
Me estás preguntando y tú ya lo vimos, mira. Ajá, mire. Por el edema del paciente, ¿sí? Debe tener edema. No solo por el edema. Recuérdate que los coloides, a diferencia de los cristales, recuerden que los coloides son sustancias que pueden ser artificiales o naturales, que son creadas a base de células o a base de células madre, de tejido vivo, inerte o de células derivadas de nosotros mismos o de animales, así como las vacunas. ¿Listo? Algunos coloides, no todos. Otros son de laboratorio. De allí que hay unos coloides que son artificiales y otros que son naturales. Los naturales suelen generar reacciones anafilácticas o trastornos de coagulación. Los farmacéuticos o los químicos o los que nosotros fabricamos artificiales tienden a generar lesiones a nivel renal y de edema pulmonar, o sea, un shock anafiláctico, una reacción anafiláctica con congestión pulmonar. Mientras que los cristaloides solo te van a hacer un edema en tercer espacio, que resulta más fácil de solucionar o de tratar en el paciente una vez tú lo sacas de la fase aguda. Una falla renal, una insuficiencia renal aguda crónica o un edema. ¿Qué crees tú que se saca más rápidamente o se trata más rápido en ese paciente? Pensaría que el edema. Es tu papá, por ejemplo, y tú lo tienes en sala de reanima en urgencias y le dicen, jefe, yo le coloco un coloide porque es lo que hay, y su papá es hipertenso y diabético de base. Con esta complicación que tú ves aquí, ¿tú le colocas el coloide o se va corriendo hasta la farmacia y busca y rebusca en el carro de paro si hay un cristaloide? Porque el edema, ¿cómo lo puedes manejar? ¿Cómo manejas un edema? Si el paciente no tiene falla renal, ni edema de pulmón, ni trastorno de coagulación, ¿cómo lo manejas? Retirando los líquidos. Mira lo que dice Emily. Profe, diuréticos de asa con furosemida. Yo quiero llevar al paciente a un balance negativo, jefe. Pasémosle un pulso de furosemida, pasémosle una impregnación de 40 miligramos, de 20 miligramos, o dejémosle una infusión de furo a 5 miligramos por hora. Y yo sé que en 24 horas el edema ha disminuido porque estoy llevando al paciente a un balance negativo. Mientras que una falla renal o logras recuperar el riñoncito del paciente si es sano como cualquiera de nosotros o su mercedes que son jovencitos y no tienen comorbilidades de base algunos, ¿cierto? Y tú te arriesgas, tú dices, bueno, arranquémosle coloides que él es joven, necesito que se recupere rápidamente y si ocurre algo renal pues no va a ser tan agresivo porque no tiene antecedentes y es joven, no tiene comorbilidades. Pero ¿será que a un adulto mayor, a un abuelito, a un niño, le pasa lo mismo? ¿Le cuesta más o no le cuesta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el riñoncito funcionaba como de 15? Y más si tomabas, si fumabas, si consumías spa. No, ¿verdad? Entonces de allí el uso de uno sobre el otro. Ahora, no te estoy diciendo que no los implementemos. Nosotros sí utilizamos los coloides, utilizamos la albúmina, pero la utilizamos después de la fase aguda, o sea, después de la fase de reanima, cuando llega todo el mundo allá corriendo a reanimar al paciente, cuando ha pasado la fase de choque, después lo podemos utilizar, ¿sí? Pero ya no lo usamos en bolo ni en objetivo terapéutico de reanimación, lo utilizamos como un fármaco por horario, cada 12 horas o cada día, albúmina, 1 gramo, ¿sí? Es la botiquita que pues es lo que regularmente sus mercedes ven en el ambiente clínico hospitalario. De allí el uso de los coloides sobre los cristaloides. Ahora sí me hago entender. Astrid. Ahora, creo que Luisa me preguntaba, sí. Esa reposición se hace, sí. Aparte de la reposición del paciente es cc por kilogramo de peso. La reanimación volumétrica es aparte. En la fase aguda de reanimación es aparte. ¿Listo, Luisa? ¿Por qué? Porque es que al médico le interesa es mejorar gasto, mejorar precarga, poscarga, gasto cardíaco, perfusión, y ya si después el paciente hace edema, ya sabemos que lo podemos manejar.
¿sí? Pero necesita sacarlo de la fase de choque, el trastorno de perfusión y de oxigenación tisular, ¿sí? Para que ningún órgano diana se comprometa, es decir, pulmón, cerebro, riñón, corazón. No, Luisilla, nosotros en la fase aguda, a ver, politraumatizado, ¿sí? Politraumatizado, perforación por ecografía en el set de trauma imagenológico, tiene perforación de vaso, ¿sí? Por ayuda imagenológica, paciente de 29 añitos, no, menos, 25 años de edad. ¿Sí? ¿Tú qué triage le das a ese paciente? Uno, ¿cierto? Si es uno, ¿a dónde va a parar en urgencias? En reanima, ¿cierto? Todo paciente en reanima debe tener monitoría, reanimación volumétrica para clínicos, dependiendo del cuadro clínico, electro y sus derivados, pero debe tener una vía permeable, 2 vías de gran calibre permeables para clínicos, monitoría, valoración de la vía aérea, estado neurológico por hora, por cada 5, cada 15, monitoría de signos vitales, ¿sí? Ese paciente que ingresa por politrauma con esa sospecha, tú ya sabes que va a tener una pérdida de volemia, ¿sí? Que valoras perfusión y que el paciente tiene trastornos de perfusión. Tú inicias la reanimación volumétricamente con líquidos cristaloides, pero como el choque va a ser hipovolémico hemorrágico porque es un órgano hueco, el vaso, y en el vaso, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que produce el vaso? ¿Para qué es el vaso que nosotros tenemos? Ahí esa cosita así de chiquitica que solo estorba. ¿En qué interviene el vaso? ¿Qué genera el vaso? ¿Qué produce el vaso? Pues sí, dejémoslo así a grosso modo, como dice Luisa, sí, va a mejorar hemoglobina, hematocrito, eritrocitos. Entonces yo sé que el paciente inicialmente te va a iniciar con un choque hipovolémico, pero que ese choque hipovolémico va a ser ¿qué? Hemorrágico. Entonces tú reanimas volumétricamente cristaloides, ¿cierto? Y estás pidiendo al laboratorio clínico o si tienen banco de sangre, hemocomponentes. Siempre para los servicios de urgencias se encuentran entre 4 y 5 unidades de glóbulos rojos disponibles para urgencia, salas de reanima. Entonces, para que tu paciente no se muera por un estadio de shock, parada cardiorrespiratoria y fallezca, tú inicias la reanimación volumétrica con cristaloides y la inicias mientras llegan las unidades de glóbulos rojos. Tan pronto llega esa unidad de glóbulo rojo, estoy montando la unidad, ¿sí? Porque el paciente, por más de que tú le transfundas líquidos, le vas a mantener el volumen circundante efectivo, pero no le vas a garantizar la perfusión. ¿Por qué? Porque lo que está perdiendo es sangre. ¿Por qué? Porque el que se lesionó es una úlcera, es una víscera hueca y es el vaso, no es cualquier cosita. ¿Sí? Ahora sí, es diferente a ese paciente que está en hospitalización o en observa o ya está acostadito en cama. Tú le arrancas ese por hora, ¿sí? Que son los líquidos de mantenimiento. Si yo peso 60, 60 cc por hora de cristaloides. Ya elección, lactato, solución salina. Recuerden que pues a diabéticos se prefiere omitir el lactato en algunas condiciones particulares, no en todas. Pero resulta que él te hace un estado de choque, ¿sí? Entonces tú no vas a dejar esos líquidos allá a mantenimiento, sino que le arrancas la reanimación volumétrica con cristaloides. ¿Sí? Ahora sí. ¿Por qué? Porque la clínica del paciente y el trastorno de perfusión es evidente en él. Entonces, ay, espero y traigo, doctor, otra bomba, otro equipo para purgar y dejarla de mantenimiento y arrancar por el otro lado volumen de cristaloides. No, esa misma que tiene basal, tú le arrancas ahí la reanimación volumétrica con cristaloides. ¿Listo? Y 2 accesos de gran calibre. Y este es el cuadrito que resume lo que hemos hablado. Especialmente son los 3 causales de un cuadro inicial de hipovolemia. Esa hipovolemia va a generar inicialmente una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, presión venosa central, volumen circundante efectivo, que en la clínica del paciente se va a ver reflejado como una hipotensión. Esa hipotensión, los mecanismos compensadores que activan es una primera respuesta
de una segunda respuesta. La primera respuesta es la estimulación de vasoreceptores. Esos vasoreceptores van a actuar a nivel del arco aórtico, a nivel auricular y a nivel de la arteria carótida, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Una sobreestimulación hipotalámica para que mejore la funcionalidad de la hormona antidiurética y le diga, venga, al riñón, activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, mácula densa, disminuya el control de presiones a nivel del túbulo contorneado, disminuye y regule la retención de agua y de sodio porque hay una depresión en el volumen circundante efectivo. Respuesta simpático-adrenérgica que consiste en la liberación de las catecolaminas. Entonces, las catecolaminas no son solo fármacos, sino que también hacen parte de sustancias excipientes o componentes naturales de nuestro cuerpo que se activan o se estimulan ante una respuesta adrenal. Esa liberación va a aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza, o sea, nonotropismo, estados de vasoconstricción. Por eso es que el paciente hace resistencias vasculares periféricas aumentadas. A su vez, se activa el riñoncito, sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Pero ¿qué es lo que hace ellos? Vasoconstriñir y limita la funcionalidad del riñón. ¿Cuánto vasoconstriñen? Para evitar que se pierda líquido, a la vez están disminuyendo el riego sanguíneo tisular de ese órgano o de esa víscera. Entonces, cuando disminuye el riego, obviamente, no se va a oxigenar las células del tejido de ese órgano, va a terminar en un estado de perfusión tisular ineficaz o disminuida, metabolismo anaerobio para buscar fuente de energía para producir oxígeno y en últimas el estado de trastorno de perfusión, necrosis tisular y la falla renal si no lo logramos manejar. De allá que los shocks hipovolémico, hemorrágico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, tienden a generar fallas multiorgánicas a largo plazo si no se maneja. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Listo. 10 minutitos de receso. Y ya retomamos con shock cardiogénico y séptico. ¿Listo? De ustedes, de nuestra academia, desde docente manualista. ¿Por qué? Porque eso permite que tú como enfermero, entonces aclaré algunos punticos de algunos chicos que me estaban preguntando en el interno. ¿Listo? A partir de allí, entonces ya punto aparte, hice esa retroalimentación y esa aclaración para todos en general. Arrancamos con lo que es el choque cardiogénico y séptico. Entonces, no deja de ser un choque. ¿Listo? Entonces, ese resultado, en este caso, entonces vimos en el hipovolémico y en el hemorrágico que es por déficit de volumen circundante efectivo, sea por pérdidas sanguíneas o de líquido. En el caso del cardiogénico sigue siendo un estadio de shock que se caracteriza por trastornos de perfusión y de oxigenación, pero que ya se debe a un daño estructural o a la falla de nuestra bomba, de nuestro motor, de nuestra unidad funcional que es el corazón. Él es incapaz de bombear sangre de manera eficaz. Puede ocurrir por disfunción ventricular izquierda, derecha o de ambas o del septum. La falta de la función de bomba va a generar trastornos de perfusión e inicio de respuesta de choque. El choque puede producir isquemia ventricular primaria, problemas estructurales y trastornos del ritmo. Las causas del choque
en isquemias ventriculares primarias, en este caso del 7 al 10%, se asocia a casos de infartos para la población colombiana, ¿no? A infartos agudos del miocardio, parada cardiorrespiratoria y cirugías de corazón abierto, es decir, cirugía cardiovascular. Los problemas estructurales a nivel del sistema cardiopulmonar se asocian a ruptura septal de la pared del tabique, de cuadros clínicos aneurismáticos, especialmente ventriculares, miocardiopatías, tumores intracardíacos, embolias de origen pulmonar, tromboembolismos y taponamientos cardíacos. También aquellos asociados a brady o ataque a arritmias. En el cuadro fisiopatológico, si Luis, dame un segundito, cierro la idea. En el cuadro fisiopatológico, básicamente existen tres factores causales de que exista un avance o un riego sanguíneo ineficaz de la sangre, que es la isquemia ventricular primaria, los problemas estructurales y las arritmias. Son como los tres causales en la población colombiana. Eso va a generar ese riego ineficaz sanguíneo que va a alterar el volumen sistólico y el vaciamiento ventricular. En el caso de que se afecte el volumen sistólico, el gasto cardíaco cae y por ende el aporte de riego sanguíneo o de sangre oxigenada a las células es ineficaz o se disminuye o cae. En el caso del vaciamiento ventricular ineficaz, las presiones a nivel pulmonar aumentan, generando el edema del pulmón, la hipertensión pulmonar y una oxigenación disminuida, es decir, donde está el alveolito con el capilar para hacer el intercambio, cae o se ve disminuido. Esto, ventilación, perfusión, se ve alterado. Estas dos van a generar, entonces, a largo plazo, como disminuye el aporte de riego sanguíneo oxigenado a las células, una perfusión tisular dañada y un metabolismo celular dañado, es decir, apoptosis o lisis celular. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Ok. ¿Listo, Luisa? Ok. Para la valoración y el diagnóstico tenemos en cuenta la presión arterial que va a tener una depresión menor de 90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, el pulso va a ser débil y filiforme en los centros de palpación y de valoración, disminución de ruidos cardíacos, cambios en el sensorio, piel fría, pálida, húmeda, que nos indiquen trastornos de perfusión, diuresis menor a 30 cc por hora, gastos, dolor de tipo anginoso torácico, trastornos del ritmo, taquiapnea, crepitantes, disminución del gasto cardíaco, índice cardíaco incluso menor a 2.2 litros por minuto metro cuadrado, aumento de la presión capilar pulmonar, aumento de la presión auricular derecha, aumento de las resistencias, aumento o presencia más que aumento de calosio respiratoria con un estado de hipocapnia. Es como la clínica del paciente durante la valoración y que es una orientación hacia el diagnóstico de shock de tipo cardiogénico. El tratamiento médico básicamente busca como objetivo tratar la causa del shock cardiogénico, aumentar la eficacia de bomba y mejorar la perfusión tisular. ¿Cómo lo logra? Identificando los factores causales del fallo de bomba, administrar fármacos para aumentar el gasto cardíaco. En este caso, los inotrópicos se utilizan para mejorar cronotropismo, los vasodilatadores y diuréticos se administran para reducir precarga y poscarga, y los antiarrítmicos que suprimen o controlan posiblemente trastornos del ritmo asociados al cuadro clínico. Cuando se identifica cuál es la causa del fallo de la bomba y si ésta se asocia a un infarto, lo que se busca es aumentar la oferta de oxígeno al miocardio o miocito y de reducir o controlar la demanda y el consumo de oxígeno miocárdico. El tratamiento para mejorar la oferta de oxígeno consiste en ventilar artificialmente al paciente, utilizar fármacos dilatadores de arterias coronarias, de ahí el uso de la nitroglicerina, utilizar fármacos trombolíticos, angioplastias coronarias más estén medicados, si es el caso, por obstrucción
de las coronarias y reperfusión, mejorar riego sanguíneo, es decir, si el paciente está en ventana o puente balón para trombólisis o para angioplastia. Y lo que se busca es disminuir la demanda y consumo de oxígeno coronario cardiovascular del miocito. Logramos también con restricción de la actividad física, de allá que los pacientes están postrados en cama con limitación de la actividad, analgésicos y sedantes que disminuyan la actividad, el dolor o la ansiedad. Otro manejo en el shock cardiogénico, cuando es un daño estructural y que se necesita de una asistencia externa, tenemos equipos que también mejoran la funcionalidad de bomba. Este es el balón de contrapulseo intraórtico y el dispositivo de asistencia ventricular. Este es el balón de contrapulseo intraórtico. Esta es la consola, así es hacia donde llega el callado aórtico. Y así es como lo vamos a ver en la pantallita de la consola de funcionalidad del balón de contrapulseo. Básicamente lo que hace el balón de contrapulseo es mantener como un estado de reposo del miocito, de la actividad de la célula, y es por ejemplo como cuando ustedes tienen una cicla con motor de esas eléctricas, ¿verdad? Nos cuesta más trabajo desplazarnos con una cicla que no tenga motor a una que tenga motor. ¿Por qué? Porque cuando nos cansamos, prendemos el motorcito y el motorcito arranca. Y yo puedo dar pedal, ¿sí? Con un mínimo de esfuerzo y el motor es el que me va a llevar. Eso mismo es lo que hace el balón de contrapulseo. Entonces, lo que va a hacer es insuflarse en diástole para favorecer el retorno venoso del lado derecho, el llenado, y se desinsufla en sístole para hacer como un efecto de succión y de mejorar las presiones de los grandes vasos y por ende la fracción ventricular izquierda. El tratamiento de enfermería básicamente se orienta hacia medidas preventivas y prioridad en el tratamiento. Preventivas, identificar pacientes que sean de riesgo y de estado cardiopulmonar alterado. Vigilar complicaciones asociadas a dispositivos si ya fueron instaurados, especialmente el intraórtico, por formación de trombos intracavitarios, éstasis venoso, ruptura del balón, hipoperfusión del miembro canulado, así como cualquier arteria o perforación de un gran vaso que haga éstasis o que entre en un estado de vasoespasmo. Revisar el tratamiento consiste en limitar el consumo de oxígeno cardíaco, aumentar la oferta de oxígeno, controlar complicaciones como paradas cardiorrespiratorias, limitar el consumo de oxígeno, ya sea con analgésicos, sedantes, brindar una posición cómoda al paciente, reducir estados de ansiedad, temor, angustia, dolor, intranquilidad, brindar un ambiente silencioso y tranquilo. Medidas para aumentar la oferta de oxígeno, apoyo de oxígeno complementario y monitorizar el patrón respiratorio del paciente. ¿Y qué etiquetas diagnósticas creen su mercedes que podrían aplicar a este tipo de paciente? ¿Quién me dice? En estado de shock cardiogénico, bajo esas condiciones. ¿Cuáles creen su mercedes? Acevedo Botero Luisa. Acevedo Botero Luisa. Alonso Cristancho Luisa Fernanda. Alonso Cristancho Luisa Fernanda, ¿no? Acevedo Botero Luisa, tampoco. Escribe en el chat, profe. Acevedo, Acevedo. Acevedo presente y Alonso escribió en el chat. Ah, ok. Gracias, niña. Boyacá Huertas. Boyacá Huertas. Cepeda Sánchez. Boyacá escribe en el chat, profe. Gracias. Cepeda, Cepeda. Cepeda Sánchez. Díaz Castil Blanco. Presente, profe. Gracias. Forero Quijano. Forero. García Rojas. En el chat, Forero. Gracias. García Rojas. Gómez Guío. Uy, Robert, hace rato no escucho a Robert. Robert.
Hermosa Venegas. Gracias. Hernández Barragán. Presente, profe. Gracias. Huérfano Carrillo. Acá, profe. Hola. Gracias. López Castelblanco. Geraldine. Mosquera Kelly. Narváez Vargas Melanie. Profe, Kelly te escribió en el chat. Gracias, niñas. Melanie. ¿No? Núñez Gutiérrez. Acá, profe. Profe, También te escribió en el chat, profe. Melanie también. Gracias. Osorio Valdés. Pedraza Bonilla. Profe, Paula te escribió en el chat. Ok. Peña Monroy. En el chat, profe. Gracias, niñas. Qué pena molestarlas. Perdón, Ortiz. Sabina. Quiroga Ortiz. Ramírez Vaquero. Escribió en el chat, profe. Gracias, niñas. Ramírez Landines. Presente, profe. Gracias. Ramírez Talero. Presente, profe. Brenda. Ravelo Escribió Pava. en el chat. Brenda, profe. Gracias, niñas. Pava. Ravelo. Sánchez Vergara. Uy, a Brian tampoco lo vi hoy, ¿cierto? Brian. Taylor Emily, sí. Presente, profe. Gracias, Emily. Silva. Rosa. Rosita. Listo, chicos. Muchas gracias por su apoyo y colaboración. Entonces, hablando de etiquetas diagnósticas, ¿cuáles creen que aplicaría para ese paciente en shock cardiogénico? ¿Cuáles creen? ¿Ninguna? ¿Ninguna etiqueta diagnóstica? Hoy, su mercedes, tampoco me enviaron los grupos de trabajo. ¿Qué pasó con los grupos de trabajo? Solo está el de Luisa. ¿Qué etiquetas diagnósticas creen que aplicaría para este paciente? Y los demás grupos, por favor, en el chat. Solo tengo un grupito, miremos si hay otro por acá. No, solo hay un grupo. O sea que un solo grupo es el que va a trabajar. Los otros 4. ¿Qué pasó? Muy bien, entonces vamos a ver disminución de la perfusión tisular, específicamente cardíaca o trastorno de la perfusión cardíaca. ¿Qué otros? Ah, los tiene, ¿qué pasó mi monitor? Ah, ok, ya. Entonces, los siguientes grupos tienen las siguientes temáticas para preparar la exposición. ¿Listo? Lo vamos a trabajar el día de mañana. Lo vamos a desarrollar. No es un tema complejo, no es un tema difícil, es un tema que hemos manejado y tratado. Es más, es un tema también estamos manejando actualmente. Les recomiendo manejar las guías de la ASPEN y las guías de la AJA. Pero les pedí 5 grupos y hay 4. Me falta un grupito. Querido y estimado monitor. Grupo de Luisa Fernanda Alonso, de Kelly Mosquera, de Luisa Acevedo, de Brenda Ramos. Y me falta un grupo. ¿Cuál me falta? De las socializaciones. ¿Cómo quieren?